Hace no mucho salió una versión de realidad virtual de la Ultimate Custom Night, ese juego en donde teníamos a nuestra disposición a 50 animatrónicos. Y vaya que para no ser oficial, este fangame está muy bien trabajado, incluso en algunos aspectos supera al original, y eso es lo que veremos a continuación, porque compararemos cada animatrónico, empezando con Freddy. Este en realidad virtual se ve mucho más siniestro, en especial cuando se nos queda mirando en la oficina. Si hablamos de jumpscares, el original tiene mucho más movimiento, pero no creo que esto lo haga mejor que el de VR. Y aunque aquí este no se mueva mucho, a mi parecer se ve más natural y eso me agrada. Continuando tenemos a Bonnie. Sus dos jumpscares vendrían a ser lo mismo y no creo que haya una gran diferencia, por lo cual esto terminaría en empate. Ahora, si hablamos de Chica, veremos que en el UCN este se mueve un tanto raro. Y en el otro, esta hace unas muecas extrañas, en especial al final. Y si tuviera que elegir a uno, elegiría el original, porque sinceramente, esto me da más gracia que miedo. Aunque tampoco es como si el jumpscare original fuera lo más terrorífico del mundo, pero es pasable. Continuando, algo peculiar sucede con Foxy, ya que en el UCNVR sus piezas aparecen flotando hacia él, como si un fantasma lo estuviera armando. Y me gusta mucho ese detalle, ya que en el original no sucedía esto. Y bueno, en cuestión de jumpscares, en el UCN Foxy se mueve demasiado, pero ya llegando a lo extremo. En cambio, en el VR se lo toma con más tranquilidad, y prefiero eso a que se esté moviendo peor que el jugador tratando de pasar el 50-20 de este juego. Luego tenemos al de Toy Freddy, y me da gracia como en el VR lo vemos como a este le tiran un jumpscare y empieza a golpear la mesa. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero en fin, en cuestión de jumpscare tengo que admitir que en el VR está algo flojo. Aunque en general aquí se lo toman con más tranquilidad, pero algo más de movimiento no vendría mal. Y el del UCN original no se ve para nada mal a mi parecer. Así que sería punto para la UCN. A continuación tenemos a Toy Bonnie. Y cabe resaltar que en las dos versiones me gusta la manera en cómo se agita y se nos queda viendo. De hecho en el de VR parece más siniestro. Pero ya volviendo al tema, este sería su jumpscare. Y en el UCN este otro. Y no hay uno que me guste definitivamente. El de VR me parece un tanto raro por su movimiento y el del UCN también, así que lo dejaría como un empate. Si pasamos a Toy Chica, la verdad es que sí hay un gran avance. De hecho, los dos me gustan y tiene cada uno su estilo. El de VR de hecho me recuerda al jumpscare de FNAF 2 y elegiría este mismo, aunque el del UCN original no está para nada mal hecho. Posteriormente tenemos a Mangle y wow, me gusta demasiado su nueva animación. Y entre los dos jumpscares, prefiero mucho al de VR. Con Withered Chica también me gustó su animación de que esté atorada. Me parece un tanto gracioso. Y en cuestión de jumpscare, el que más me impactó fue el de VR. Además que en el UCN, esta se mueve muy, pero muy extraño. Sin embargo, con Withered Bonnie se puede decir que los dos jumpscares son muy similares, ya que solo vemos como este se agita enfrente de nosotros, así que vendría a ser un empate. Si pasamos a Puppet, su animación de entrando a la oficina en el VR es genial. Lástima que no puedo decir lo mismo de su jumpscare, que siento que al final esos ojos que le pusieron no le cayeron muy bien, pero el del UCN original también deja mucho que desear, con esta imagen que solo aparece agitándose. Por lo tanto, podría ser un empate, pero me quedaré con el UCNVR, porque por lo menos este tiene una muy buena animación. Continuando tenemos a Golden Freddy, y definitivamente me gusta mucho más el de VR. Ese sí tiene movimiento y es más terrorífico. Con Springtrap la verdad es que no hay mucha animación, y entre sus jumpscares creo que dependerá mucho del gusto personal de cada uno, pero preferiría el del original, porque tiene mucho más movimiento. Posteriormente tenemos a Phantom Mangle, y la verdad no sé si considerarlo como un jumpscare, pero definitivamente el de VR tiene una animación más elaborada, así que punto para el de VR. Sin embargo, no puedo decir lo mismo con Phantom Freddy. El jumpscare que hay en el VR resulta un tanto raro debido a su textura transparente. Mejor queda el original, que a pesar de ser solo una imagen,
funciona mejor. Y algo muy parecido pasa con Phantom Balloon Boy, aunque se disimula un poco más, pero igualmente queda mejor en el original. Si seguimos con Nightmare Freddy, en ambas versiones tiene animaciones de los Fredless, pero en sus jumpscares creo que el de VR se queda muy por detrás del original. Pero no puede ser lo mismo con Nightmare Bonnie en el UCN original, ya que tiene un jumpscare medio raro. En cambio en el VR tiene una animación de entrada y, a mi parecer, un mejor jumpscare. Algo similar pasa con Nightmare Fredbear, ya que en VR este se ve mucho más terrorífico que en el UCN original. E incluso se puede decir que a Nightmare le pasa lo mismo. En el UCN ese se ve más terrorífico y su jumpscare se siente más orgánico. Sin embargo, esta pequeña racha que tiene el VR se pierde con Jacob Chica, ya que a pesar de que este tiene una muy buena animación en la entrada de la oficina, su jumpscare deja mucho que desear. Y en lo personal, preferiría mucho más al del UCN original. Siguiendo con Nightmare Mangle, esta tiene una animación en el VR muy buena, pero si hablamos de su jumpscare, no me gustó tanto. Pero se siente más orgánico a comparación de su jumpscare del UCN. Muy similar a lo que pasa con Nightmare Puppet. Se siente más orgánico en la versión de realidad virtual. Con respecto a Nightmare Bibi, no me gustó su jumpscare en ninguna de las dos versiones. A mi parecer se siente raro y forzado los movimientos que realiza en el original, y muy simples los movimientos que hace en el VR, así que empate de nuevo. Si continuamos con Circus Baby, bueno, como ya se nos va acostumbrando, esta tiene una muy buena animación en el VR, pero en cuestión de jumpscare me termina gustando el original por encima del VR, ya que en este último no quedó muy bien debido a la posición del animatrónico. Y Valora también sigue este patrón, muy buena animación, pero el jumpscare del VR no es tan impactante como lo es en la versión original. A continuación tenemos a Funtime Foxy, y debido a que los jumpscares de animatrónicos con muchos iconos no se contemplan muy bien por la realidad virtual y por ser un modelo 3D, creo que preferiría al de Funtime Foxy original. Y al fin y al cabo se ve mejor, aunque igual esto será a criterio de cada quien. Pero a mi parecer ganaría el del UCN original. Posteriormente pasamos con Enel, y en el original se exagera mucho el movimiento de este. En cambio en el VR hacen algo mucho más orgánico, y eso, como podrán ver, hasta ahora es lo que busco, que el jumpscare se vea bien. Con respecto a Happy Frog, en el VR tiene una interesante animación de entrada, pero su jumpscare es muy tranquilo, y el del original la verdad se exageran nuevamente los movimientos del personaje, así que empate. Y se podría decir que a Mr. Hippo le pasa lo mismo, muy buena animación de entrada, pero la misma característica tranquila de su jumpscare a comparación del original. Sin embargo, aquí se manejó mejor la posición del animatrónico, y su versión original de todas formas se mueve raramente. Pero eso no es lo único, sino que en la versión VR se creó toda una sala para que Mr. Hippo pueda hablarnos tranquilamente frente a una fogata, y esto es un detallazo. Así que otro punto para el UCN VR. Y si pasamos con Pigpatch, este tiene buena animación de entrada, como ya se nos va acostumbrando, y además, a comparación del original, creo que un mejor jumpscare en el VR. Lo mismo pasa con Netbear, buena animación de entrada y buen jumpscare, aunque lo dejaré como un empate debido a que el jumpscare original también es de mi agrado. Y no podría elegir a uno, ya que esos detalles de los ojos locos sí funcionan. Con Orville Elephant debería pasar algo similar, pero creo que el que más terrorífico o impactante es, vendría a ser el de VR. Luego, con Rockstar Freddy, el de VR lo siento flojo, y el del UCN un tanto exagerado. Sin embargo, este resulta más impactante, así que me quedaré con el de la versión original. Y algo muy similar pasa con Rockstar Bonnie. El del UCN original resulta ser más impactante. Y como si no fuera poco, lo mismo pasa con Rockstar Chica. Aunque tengo que resaltar que esta tiene una muy buena animación de entrada en el VR. Y ya con Rockstar Foxy sí se exageró muchísimo su movimiento en el original. Así que puntazo para el de VR. Continuamos con Music Man.
Este tiene una buena animación en el VR y su jumpscare resulta muy terrorífico en esta versión. Nada que ver con el original. Con Molten Freddy, más de lo mismo. Buena animación y resulta ser más terrorífico su jumpscare en el VR. Si hablamos de Scrap Baby, la verdad es que creo que los dos jumpscares son muy buenos. Pero me quedo con el original, ya que se puede ver mejor a este animatrónico. Y algo pasa con Scrap Trap. El de VR me parece un tanto simple, aunque tiene ese detalle de los ojos brillantes. Sin embargo, no creo que podré considerarlo mejor que el original, ni viceversa. Por lo que para mí sería un empate. Posteriormente tenemos a Lefty, y vuelve a ocurrir esto de que en uno es un tanto tranquilo, y en el otro se exagera mucho su movimiento. Si bien en el VR se siente más orgánico, creo que no tiene prácticamente nada de terrorífico, así que sería punto para el UCN original. Y ya comparado a su jumpscare, terminaríamos con los animatrónicos normales. Ahora faltarían los jumpscares de los animatrónicos que no son tan usuales de ver. Primero tendremos a Nightmare Chica, y a mi parecer su jumpscare me parece más bestial e impactante en el original, mientras que en el VR es más siniestro. Sin embargo, prefiero el primero. Y ya por último tenemos a Fredbear, y en el UCN original este me parece más impactante, aunque ya rozando un poco lo exagerado en sus movimientos. En cambio en el VR ya no tanto. Y wow, sí que son muchos animatrónicos. Y hay que admitirlo que el UCN de realidad virtual se ve muy interesante por las nuevas animaciones que agrega para provocar más realismo. Lástima que actualmente conseguir unos lentes de realidad virtual no sea lo más rentable. Pero sin duda es uno de los proyectos no oficiales más interesantes que ha tenido Five Nights at Freddy's. Al final, a mi parecer los jumpscares de esta versión VR son un tanto mejores que los del UCN. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Aunque eso sería bajo mi criterio. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y como siempre, deberíamos estar agradecidos y contentos de que personas hagan este tipo de juegos con esta tremenda calidad y que encima ni nos cobren. Como algo personal, le pediría al creador de este fangame que nos dé una opción de jugarlo sin los lentes, una especie de versión no VR, así como lo hizo Help Wanted. De esta manera, más personas podrían probar el juego y, aunque no sea la misma experiencia, es mejor eso a no probarlo.